Las características que hacen a un objeto existente son las mismas características que comparten todos los objetos existentes, es decir, el ser de todas las entidades o entes existentes. El ser es un concepto para definir lo que todas las cosas comparten, pero no es el único. Hay varias alternativas metafísicas que utilizan otros conceptos. Uno de ellos es la noción de realidad. La noción de realidad, al ser una noción, depende de cada persona, pero debemos tener en cuenta tres sentidos principales. El primero de ellos es la realidad como existencia. Pero en este sentido, ¿cómo podríamos justificar la existencia de un objeto? Pues se podría resolver este problema si tuviéramos una especie de inventario del mundo, donde estuvieran todas las cosas existentes. Pero nosotros los seres humanos no estamos en la capacidad de percibir todas las cosas. Por ejemplo, nosotros no percibimos uno de los sonidos más estrepitosos de la naturaleza, que es el canto de las ballenas, y es existente. Nosotros tampoco percibimos los rayos ultravioleta, y también son existentes. Y nosotros hasta hace poco no conocíamos la existencia de los quarks. El segundo sentido de la realidad es algo legítimo, lo correcto, lo verdadero. Por consiguiente, lo irreal sería lo ilegítimo, lo incorrecto y lo falso. Pero en este caso, ¿cómo podríamos saber cuál objeto es real y cuál objeto es irreal? Un ejemplo. Tenemos dos billetes, prácticamente la misma calidad. ¿Cómo podríamos identificar cuál es el falso y cuál es el verdadero? Para poder definirlo necesitaríamos diferentes criterios. Para este caso nos basta solo con una concesión social, que es un concepto aceptado socialmente. Les pregunto, ¿qué hace a un billete verdadero? Además de su calidad, que haya sido expedido por el Banco de la República. Es decir, en este caso solo necesitaríamos saber cuál fue expedido en el Banco de la República y no tener en cuenta las propiedades de ambos objetos. Pero otro ejemplo, donde tuviéramos un objeto y el holograma del mismo objeto. Sí necesitaríamos criterios más precisos, donde se tuvieran en cuenta las propiedades de ambos objetos. El tercer y último sentido de la realidad es la realidad como realidad necesaria y realidad posible. La realidad posible es cuando la existencia de un objeto está, pero pudo haber existido de otra manera o pudo no haber existido. Un ejemplo, su realidad y la mía son verdaderas, existimos, pero pudimos haber existido de una manera diferente o no pudimos haber existido si, digamos, sus padres no se hubieran conocido o si el mundo o la humanidad se hubiera acabado antes de nuestro nacimiento. La realidad necesaria es cuando la existencia está y no hay la posibilidad que exista de otra manera o no hubiera existido. Un ejemplo es que nosotros no podemos pensar en un triángulo que no tenga tres ángulos internos y que su suma sea 180 grados. Estas dos ideas son controversiales, ya que los filósofos del mundo se preguntan si las entidades matemáticas pueden tener una existencia posible y no tan necesaria, o si las entidades reales del mundo pueden tener una existencia más necesaria que posible. Una posible respuesta a este problema sería comparar las definiciones de ambos entes. Definir si los entes matemáticos tienen las mismas libertades que las definiciones de los entes reales. Y si los entes reales tienen la misma especificación y no son tan controversiales como los matemáticos. Muchas gracias por su atención.